ustedes en el marco de la Conferencia Internacional de ILA, Exploring the Dilemmas of Leadership in Latin America. Vamos a dar inicio a este panel sobre el liderazgo de mujeres indígenas peruanas. Es un gusto para mí poder acompañar a nuestras dos expositoras, dos mujeres jóvenes peruanas y sobre todo líderes. Son Indira Wilka y Jessica Patiachi. Ellas van a compartir hoy día con nosotros sus historias, su trayectoria profesional, las dificultades y los obstáculos que han encontrado en el camino y el futuro, cómo ven ellas el futuro. Y tanto Indira como Jessica van a tener alrededor de 20-25 minutos para su presentación y después vamos a tener un espacio para que puedan hacer las preguntas que deseen los participantes. Quiero brevemente presentar a Indira. Ella es socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido regidora en la Municipalidad Metropolitana de Lima, actualmente es congresista de la República, representante de la bancada parlamentaria Nuevo Perú. Durante la legislatura 2017-2018 integró la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y también participó como accesitaria en distintas comisiones del Congreso. Como parte de su agenda parlamentaria, Indira está impulsando temas como el seguimiento a las políticas públicas para la igualdad de género, la atención de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Indira va a compartir con nosotros ahora su trayectoria en la política, la situación de las mujeres en la política en el Perú y los avances y retos que aún enfrentan las mujeres en el Perú en términos de representación y de oportunidades laborales. Adelante, Indira. En primer lugar, buenos días a todos y a todas, a quienes nos acompañan aquí, a quienes nos pueden ver también por las redes sociales. En primer lugar, agradecer a la Universidad del Pacífico por generar este tipo de espacios, además bastante innovadores. A Jessica, quien estoy conociendo y me interesa además mucho escuchar su testimonio y acerca de su trayectoria. Empezaría, sí, efectivamente, señalando que me motivaba mucho estar acá para poder compartir un poco lo que ha sido no solamente mi trabajo en términos individuales, sino además lo que ha significado para mí, digamos, involucrarme mucho en una agenda con la que antes de ser parlamentaria ya estaba involucrada, con la que tenía, digamos, y con la que tuve además un acercamiento a la política en general, y es justamente la participación de las mujeres, ¿no? Y de los retos que tienen las mujeres en nuestro país. Y mientras venía pensando eso, digamos, un poco cuál es la responsabilidad que tiene una parlamentaria en nuestro país, una parlamentaria mujer, y este vínculo con la política de parte de las mujeres, venía justamente rememorando cómo fue mi acercamiento a esta dinámica, ¿no? A esta, digamos, gran dimensión de la vida de las personas, que es la política, pero que en nuestro país lastimosamente tiene todavía un divorcio con la sociedad, y creo que además estamos en una coyuntura en la que ese divorcio se siente cada vez como algo más crítico, ¿no? Si uno le pregunta en la calle a la gente su opinión de la política y de los políticos, probablemente esa opinión sea bastante desfavorable, ¿no? Y eso es preocupante, y uno entonces se pone a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno en un contexto, en una actividad que a la mayoría de ciudadanos le parece poco confiable, le parece lejana, le genera suspicacias? Yo debo decir que en mi caso, creo y apuesto en la política como herramienta justamente para cambiar lo que uno identifica está mal en la sociedad o puede mejorar, pero mi acercamiento a la política fue ciertamente por un conjunto de elementos que valdría la pena ver cómo ahora mismo en el país se conjugan, ¿no? Yo creo que tuve suerte en tanto crecí en una familia y soy parte de una familia en la que hablar de política es algo cotidiano, es algo que no resultaba extraño, es algo que también significaba esfuerzo y significó además en un momento particular situaciones muy duras. Vengo de una familia de gente que ha hecho política no solamente partidaria, sino vinculada también a reivindicaciones de carácter social, y entonces decía que tuve suerte porque, si bien es cierto, nunca, cuando fui más joven, cuando fui adolescente, cuando fui niña, nadie me motivó a hacer política, nadie me dijo, bueno, tienes que inscribirte en un partido determinado, tienes que seguir una actividad determinada porque en la familia ha sido así, no.
pero sí facilitó el hecho de que no sintiera esa desconfianza que hoy sienten muchos jóvenes de mi edad con la política en nuestro país. Entonces creo que ese fue un factor que me ayudó muchísimo a encontrar un rumbo por el cual siento que puedo contribuir justamente a cambiar un conjunto de cosas en el país. Creo que también marcó mucho en mi vida el tiempo que me tocó vivir. Yo tengo hoy 29 años, me tocó vivir, digamos, mi niñez durante los 90. Los años 90 en nuestro país significaron no solamente una época marcada por un conjunto de elementos a nivel político que conocemos, muy difíciles, muy retadores para la democracia, sino que además significaron ya en un análisis mayor un cambio, digamos, de elementos en la sociedad que lo diferenciaron y con las décadas anteriores en nuestro país. ¿Qué podemos hacer para contribuir en el país? A pesar de que había, como digo, y hay todavía elementos que no necesariamente facilitan un acercamiento entre los jóvenes y a veces mucho menos entre las mujeres y la política. Es un elemento clave. Siendo adolescente, siendo niña, me inquietaban, me animaban mucho justamente estas problemáticas de la sociedad, en fin, vinculadas al rol que tienen además los individuos en la sociedad para poder contribuir con este cambio, ¿no? Creo que ha sido fundamental el reconocer cómo en nuestro país muchas veces el empuje de las personas de manera individual ante las deficiencias del Estado o de las responsabilidades de las autoridades han contribuido a generar cambios de los más positivos. Entonces uno ahí donde me preguntaba qué se puede hacer para que esos cambios más bien sean los que se afiancen. Yo ingreso a la universidad en el año 2005, ingresé a la Universidad de San Marcos, después de mucho reflexionar. Tuvimos en casa una controversia. Mi mamá quería que yo estudie Derecho, yo quería estudiar Literatura. Terminé inclinándome por la Sociología, por las Ciencias Sociales, que eran algo que me apasionaba mucho. En la facultad, en San Marcos, no solamente aprendí, obviamente, lo que es parte de la formación en Ciencias Sociales, conocí, digamos, el contexto muy activo que hay en una universidad pública, en una además universidad pública grande como lo es San Marcos, las diferencias de perspectivas, de miradas, los debates entre académicos y políticos, y nuevamente en un tiempo, en el año 2005, en el cual en el país vivíamos un proceso de vuelta a la democracia que a muchos llenaba de expectativas, a otros llenaba de dudas, ¿no es cierto?, sobre cuál iba a ser el rol de los políticos frente a esta democracia recuperada, qué responsabilidad le correspondía, por ejemplo, a los partidos políticos, ¿no es cierto?, que habían podido superar su rol como oposición, ¿no?, en el momento de los 90 y más bien empezar a encaminar las vías para el desarrollo del país. Hoy vemos lastimosamente, haciendo una retrospectiva en el tiempo, que ese momento de expectativas y de muchas ilusiones no necesariamente se cumplió, ¿no? Lastimosamente tenemos, y lo menciono acá porque tal vez es algo de lo que no puedo desconectarme siendo política y como ciudadana, vemos hacia atrás, ¿no es cierto?, estos momentos claves para la democracia en nuestro país vinculados a hechos de corrupción muy importantes que involucran a todo tipo de políticos, de todo tipo de sectores políticos, ¿no? Ya en ese momento para mí entonces era un reto iniciar algún tipo de participación social y política. Yo en la universidad, y además debo decir que no me vinculé necesariamente a espacios políticos partidarios, ¿no? Desconfiaba un poco de ellos, no los veía como espacios cercanos, no los veía como espacios atractivos. Los partidos políticos, en el tiempo en el que comencé a interesarme en la política, eran espacios muy cerrados, ¿no?, muy de gueto, o eran espacios en los que uno, como joven, no necesariamente se sentía muy motivado a participar. Creo, en ese momento, y todavía hasta ahora, son espacios muy verticales, muy poco, digamos, proclives a tener una cultura democrática expresa.
hay, creo, todavía una mirada muy estrecha de lo que es la política, ¿no? Se entiende la política como algo vinculado a lo institucional, a las elecciones, ¿no es cierto?, a participar en elecciones cada 4, cada 5 años. Y yo en ese tiempo tenía más bien una mirada de la política, creo, mucho más diversa, ¿no? Entonces, el primer acercamiento que tuve realmente a la actividad política de esa forma extensa fue a los movimientos de mujeres, al movimiento feminista. En la universidad tuve mucha suerte porque San Marcos también fue impactada por este cambio, digamos, de etapa en nuestro país. La universidad dejó de tener la intervención no solamente militar, sino administrativa que lastimosamente golpeó la calidad académica de San Marcos. Y con la, más bien, vuelta a la democracia volvieron muchos buenos profesores y profesoras que por mucho tiempo y por décadas anteriores habían más bien dado mucho prestigio a la universidad. Entonces la universidad se fortaleció, volvieron profesores que fueron clave en la formación de muchos de nosotros, se fortaleció la unidad de posgrado y yo me vinculé mucho a lo que fue en ese momento la unidad de estudios de género de la universidad, que era, digamos, una de las primeras unidades de estudios de género que se implementaron acá en el país. De hecho, fue la primera maestría de estudios de género que se creó, incluso antes de otras universidades que hoy también ofrecen ese tipo de programas académicos, y fue clave para mí no solamente en mi formación como profesional, como socióloga, sino también por la vinculación a estas otras formas de hacer política, que no siempre se atendían en los espacios políticos partidarios, ¿no? La agenda de las mujeres, los vínculos en la sociedad, entre poblaciones que, bueno, no solamente son invisibilizadas hasta hoy, como la comunidad LGTBI o los pueblos indígenas, sino también, digamos, el rol activo que tienen y que pasa desapercibido de estas dinámicas más formales, ¿no?, de los partidos. Así que creo que mi vínculo con la política fue enriquecido por ese aspecto. Luego yo de ya acabar la universidad, decido que no quería ser solamente una profesional o una persona que trabajara y que contribuyera de esa manera con su país, sino que quería hacer política. Así que busqué espacios, me pregunté dónde había espacios donde una joven podría participar, que había además, bueno, yo tenía una identificación con los sectores de la izquierda, ciertamente, pero como decía hace un rato, no me sentía necesariamente identificada por alguno de los partidos políticos que había. Sentía que había algo que no terminaba de convencerme cuando, por ejemplo, la representación de la izquierda en nuestro país era marcadamente masculina, marcadamente de una edad mucho mayor que la de muchos jóvenes que queríamos involucrarnos en la política. Y bueno, fue todo un proceso de búsqueda, de conectarme también a espacios más pequeños, tal vez, pero que luego fueron también muy decisivos para lo que seguimos haciendo en política. En el tiempo siguieron marcándome hechos que fueron pasando en el país y que fueron determinando qué tipo de política quería hacer, ¿no? Me recuerdo que para mí, ya estaba en los últimos años de la universidad, y bueno, pasó justamente lo del baguazo, que para mí fue clave porque, claro, teníamos un momento, como decía, vivíamos un periodo en el cual se hablaba de esta promesa de fortalecer la democracia, de que las instituciones y las acciones por parte del Estado a lo que ayudaran es a generar una mayor inclusión, un mayor reconocimiento, no repetir los errores que se habían cometido antes en el país. Y de pronto uno sentía que la imposibilidad de dialogar podía generar situaciones tan trágicas como las que mencioné, la del baguazo, ¿no? Una situación en el año 2000, o sea, ya en pleno siglo XXI nosotros, y la imposibilidad de poder generar desde el Estado un mecanismo eficaz de diálogo, de conversación intercultural entre peruanos. Fue algo que sin duda también me pareció clave en el tipo de espacio que yo quería participar o el tipo de política que quería hacer. Y bueno, fue a partir de esas búsquedas y de esa necesidad de encontrar algo que sentía que tal vez no existía, que con gente que fui conociendo a lo largo de esos años en la universidad y luego de salir de ella, empiezo a participar ya en espacios políticos, digamos, más vinculados a lo partidario, más vinculadas a la dinámica de las elecciones. He sido parte de ese conjunto de partidos políticos y de movimientos políticos nuevos, nacidos hacia el año 2010, vinculados a
a lo que podría denominarse en nuestro país la izquierda, ¿no? Ese gran bloque, pero que comenzaba a renovarse, tal vez a fuerza de la necesidad, pero empezaba finalmente a renovarse. Y bueno, una de las cosas que como decía, ha sido clave para determinar mi participación en este tipo de espacios, en esos espacios que hoy todavía están en construcción, hoy todavía tienen un conjunto de debilidades que tienen que subsanar y de fortalezas que deben lograr, es justamente la necesidad de ampliar el rol y la participación política de las mujeres. Creo que eso es algo que, en mi perspectiva, no puede ser más ni postergado ni ocultado, y en momentos en los que seguramente genere tensiones al interior de las organizaciones tampoco puede ser negociado, ¿no? Creo que es clave y algo que hemos avanzado de manera transversal en la sociedad, y yo creo que eso es algo transversal, no le pertenece, no es patrimonio de ningún sector político, es el reconocimiento del rol que tienen las mujeres en la sociedad, la contribución que se da en todos los campos, en la política, en la sociedad, en los espacios sociales, en la academia, y entonces creo que le corresponde a quienes aspiran a ser representantes en el Estado, ya sea como autoridades, ya sea como funcionarios, no desconocer ese avance, ¿no? Creo que eso es clave y es algo que acompaña también mi trabajo como parlamentaria hoy en día. Siempre señalo cuando nos preguntan, ¿no es cierto?, qué hacer para efectivamente cambiar esa situación, por ejemplo, de violencia que ponen en riesgo y que amenaza la calidad de vida de las mujeres en el país. Y claro, ciertamente las políticas desde el Estado, la discusión pública sobre estos temas, el cambio de patrones en la cultura son elementos que ayudan, pero también la presencia de las mujeres en la política. Cambia mucho la mirada, las prioridades de un Estado, cambia mucho la manera misma de vincularnos y la forma en la que se hace política en el país, ¿no? Hay una manera diferente de ver que traen las mujeres a espacios como la política, que generan cambios que son irreemplazables. Así que ese es otro de los elementos que siempre señalo es fundamental para un momento como el nuestro y fundamental para quienes aspiren a liderar justamente procesos en nuestro país, procesos de cualquier tipo, como digo, sociales o políticos o vinculados a la academia. Creo que reconocer esta desigualdad histórica y estructural que vivimos las mujeres en el país y que está traducida en diferentes ámbitos. Tal vez hoy lo más visible es hablar de la violencia de género, ¿no? La violencia familiar, la violencia en el espacio público, pero hay diferentes tipos de violencia que pueden ser expresadas por mujeres de diversos espacios de manera transversal, y yo creo que nos corresponde a quienes estamos en partidos políticos ese aspecto no ponerlo en segundo lugar. Bueno, ahora, después de ese camino, ¿no es cierto?, que fue dándose, como digo, de manera gradual, en un camino en el que fui encontrándome con la política y con responsabilidades como las que hoy asumo a nivel parlamentario, que no fue necesariamente algo pensado, digamos, de manera milimétrica, ¿no? Muchas veces la gente dice, bueno, cuando alguien joven entra a hacer política, dice, bueno, pregunta, ¿te invitaron?, ¿te sumaste? ¿Quieres reelegirte? Son cosas que suelen generar, ¿no?, digamos, preguntas o comentarios. Y yo lo que creo que es fundamental desde nuestra perspectiva como jóvenes o como mujeres es cómo fortalecemos más bien proyectos políticos de cambio en nuestro país, cómo fortalecemos más que personas, ¿no?, en ese camino de liderazgo, es cómo hacemos para que la gente se sienta identificada con espacios y con ideas, en fin, que pueden diverger entre sí, que pueden, ¿no?, tener miradas muy matizadas, pero que finalmente son las que motivan a la gente, a la sociedad, a involucrarse a hacer política. Para mí ese es el mayor reto que hoy me acompaña, ¿no?, por supuesto, además del día a día retador que hay en un ámbito como el Congreso de la República, que es una institución que hoy también ciertamente está siendo cuestionada por la ciudadanía, ¿no?, en esta crisis y en ese momento en el que estamos intentando ver cómo superamos esta brecha, esta especie de desconexión que se ha dado entre los ciudadanos y quienes los representamos. Creo que uno de los mayores retos para quienes queremos seguir aportando desde la política, desde la participación social, desde cualquier ámbito en el cual sabemos que los esfuerzos colectivos son los que van a generar cambio, es empezar a contagiar a otros, empezar a llamar a otros, empezar a convocar a otros y a otras a participar. Esa va a ser
Creo que la única manera en la que no volvamos permanentemente sobre estos momentos de crisis y de preocupación en relación a la política. Creo que ese es mi reto principal, es un reto que ciertamente también está impregnado del tipo de persona que soy, de esta importancia que yo le daba, como decía, al rol que tienen las mujeres. Es algo que es una especie de eje transversal a la necesidad de renovar la política, a la necesidad de tener espacios donde la política se haga de una manera distinta, atendiendo las formas en las que hoy día los jóvenes participamos. Los jóvenes hoy, tal vez a diferencia de hace 20 años o 30 años, en la que habían debates, digamos, ideológicos, debates programáticos, en los que uno podía pasarse horas debatiendo, y es parte de una cultura política que ya nos fue dejando. Tenemos otros mecanismos de participación, tenemos otros mecanismos de interacción, tenemos otras formas en las que valoramos también el ser escuchados y el opinar. Entonces creo que eso es algo que tiene que incorporarse, espero yo, en la política de nuestro país. Esa es una de las expectativas mayores que me acompaña, como digo, tanto como ciudadana, pero también como quien tiene una responsabilidad política el día de hoy en el Parlamento, y que espero que contribuya a no solamente hacer un buen trabajo a título personal, sino a que se pueda dar este cambio general que esperamos en el país, por el bien de nuestra sociedad, pero sobre todo con miras a este momento clave que se va a dar en unos años, ¿no?, cuando cumplamos 200 años de independencia, de vida republicana, que ya ha empezado pues a generarnos dudas y reflexiones importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Perdón, Indira. Vamos a pasar a Jessica y luego dejamos un espacio para las preguntas para las dos expositoras. Quiero presentarles ahora a Jessica Patiachi. Jessica pertenece al pueblo indígena Arakbut de Madre de Dios en la selva peruana. Jessica se recibió de profesora de educación secundaria y tiene la especialidad de comunicación. Ha trabajado como especialista de educación intercultural bilingüe en la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios, y también ha sido coordinadora de la Dirección de Gestión de la Calidad del Ministerio de Educación en la región Madre de Dios. Actualmente es profesora de secundaria en el Colegio Boca, Colorado, en el distrito de Madre de Dios, en la provincia del Manu. Jessica, a través de su experiencia personal, nos va a mostrar lo difícil que resulta para las mujeres indígenas peruanas, para las mujeres en general, pero sobre todo para mujeres indígenas peruanas, y ella en particular se va a referir a la zona amazónica, destacar en cualquier actividad, ya sea en el ámbito social, económico, educativo, laboral, político, como ha mencionado también Indira. Antes de pasar a la exposición de Jessica, vamos a compartir un video muy cortito de 2 minutos y medio, donde vamos a escuchar a Jessica justamente dando el discurso de recepción en enero al Papa Francisco. El Papa Francisco visitó el Perú, tal vez algunos de los presentes no saben, el Papa Francisco visitó el Perú en enero de este año y escogió 3 ciudades, Lima, por ser la ciudad capital, una ciudad al norte en la costa peruana que es Trujillo, y escogió Madre de Dios, la región Madre de Dios, la ciudad capital que es Puerto Maldonado. Esta región es una región que tiene muchísimos problemas causados por la minería ilegal, la deforestación ilegal, ¿no? En realidad es depredación de la naturaleza, y el Papa Francisco vio pertinente no solo llevar el mensaje o su mensaje a la región, sino hacer con su visita que estos problemas fueran o se hicieran mucho más visibles para los peruanos y para el mundo, ¿no? Y Jessica tuvo el honor de dar el discurso de bienvenida al Papa. Vamos a escuchar ese video cortito y luego pasamos a la exposición de Jessica. A continuación, vamos a tener nada menos que un discurso de 2 representantes de culturas nativas, Jessica Patiachi y Luis Miguel Tayori Quendero. Es un discurso sobre Francisco, las culturas indígenas. Los nativos de Escuchamos la Amazonía del en Perú, primer lugar a Jessica. Somos los supervivientes de muchas crueldades e injusticias. Nuestros hermanos indígenas
de varias regiones de la Amazonía sufren por las explotaciones de nuestros recursos naturales. En la actualidad, muchos foráneos invaden nuestros territorios. Los cortadores de árboles, los buscadores de oros, las compañías petroleras, los que abren trochas para abrir caminos de cemento. Ellos entran a nuestros territorios sin consultarnos y nosotros sufriremos mucho y moriremos cuando los foráneos perforen la tierra para sacar el agua negra metalizada. Sufriremos cuando envenenen y malogren nuestros ríos, convertidos en aguas negras de la muerte. Su llegada hace recordar al pueblo Arakmbut, a la Pantone, el misionero dominico José Álvarez Fernández, que vino por nosotros cuando nos estaban desapareciendo. Por eso hoy estamos vivos y seguimos resistiendo. El espíritu de nuestros antepasados nos acompaña. Le pedimos que nos defienda. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestro territorio de distintas formas. Si logran quitarnos nuestras tierras, podemos desaparecer. Queremos que nuestros hijos tengan acceso y estudien, pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestras lenguas. No queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral. Queremos que nuestros hijos e hijas se eduquen para que no sufran ni sean discriminados como nosotros. Adelante, Jessica. Dakichi, ayanda momaenin, doi hei, Jessica, Patiachi Tayori, Inge Arakmbut, Madre de Dioseri, Perú, hija Pavoy Chubindane, Universidad Pacífico, invítame nunca menok a Arakmbut, Painda Maiganin, Anichon, Wairiachon, Be Abikanok Yebo, Ora Yondewe. Non a mi con maening wairion maening no puedo ne oro in pomai gaya paina mi cuacate bimoncaning. Buenas tardes a todos los que nos escuchan vía web. Un agradecimiento especial a Cecilia, a los organizadores, a la Universidad del Pacífico, por permitirme estar acá y hacer que se escuche a través de mí la voz de los pueblos indígenas. Yo soy Jessica Patiachi Tayori, natural de Madre de Dios. La lengua que les hablo es la lengua Arakmbut, que está en peligro de extinción. Es una de las 48 lenguas que pertenece o se habla en el Perú, dentro de las lenguas originarias. Un agradecimiento especial, vuelvo a recalcar, a los organizadores. Es uno de los pocos espacios donde yo puedo tener para que a través de mí se conozca un poco la realidad de mi región. Se me invitó acá en calidad de lideresa. Yo no lo veía así, pero si ustedes creen que es conveniente llamarlo así, bueno, asumo eso. Para entrar un poco a lo que acaban de ver, al discurso que tuve ante el Papa, voy a comenzar un poco, o sea, ¿quién es Jessica, no? ¿Qué hace acá?
Yo nací en una comunidad indígena que se llama San José del Carene. Ahí solo tuve la oportunidad, mi mamá estaba por ahí, solo nací, pero en realidad yo vivo y me identifico muy bien con la comunidad de Puerto Luz, una comunidad Arangbut que hasta la fecha mantiene aún la cultura viva. Y ahí es donde yo estudié en una escuela muy precaria, hecha con hojitas de chapaja y caña brava, y tuve la oportunidad de seguir estudios primarios y luego continuar educación secundaria en la ciudad de Puerto Maldonado, que viene a ser la capital de Madre de Dios, ¿no? A través de un internado, porque una indígena que quiera seguir estudiando en Puerto Maldonado, así por así, ningún colegio creo que te recibe. En ese entonces era así. Entonces yo entro a través de un internado ahí, con la formación de hermanas religiosas, y luego tuve la oportunidad de... ustedes querían saber mi experiencia de cómo me sentí, ¿no? Yo sentí que en educación secundaria el ser indígena no me permitía desarrollarme como una niña o una adolescente normal, porque mis compañeros de alguna u otra forma, yo era la rara del colegio solo por ser indígena. Entonces, se podría decir que en toda esa fase de estudiante he sentido que sufría de discriminación, pero eso no me cohibió, no me hizo que yo, no hizo que yo dejara de estudiar o que desertara. Entonces, terminé mis estudios secundarios en un colegio parroquial y luego seguí los estudios a través de una beca que ofrecía el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, y estudié ahí en el Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora del Rosario, como docente en el área de comunicación. Ahí sí fui feliz, porque a pesar de que no estudié educación intercultural bilingüe bajo ese título, pero sí estudié con otros que entre comillas eran normales, y ellos me han sabido acoger de forma normal, como cualquier otro ser humano más que tenía la intención de seguir estudios superiores. Desde muy niña yo tuve el privilegio, se podría decir, no he hecho educación inicial como ahora se hace el pre, los nidos, no. El mejor nido que tuve fue al lado de los abuelos, al lado de mis padres, y pues en cada época del año se solía ir a pescar, se solía ir a mitallar, cazar. Entonces, de primera fuente he podido escuchar ciertos relatos que explicaban un poco el origen del pueblo Arangbut. Entonces eso yo lo iba asimilando. Gracias a Dios no fui al jardín, porque si no me hubiese perdido esa riqueza. Eso me ha permitido estar en el Instituto Superior Pedagógico y ver con nueva óptica y de qué otra forma yo podía reivindicar con mi pueblo, recoger esos relatos que había aprendido yo de los abuelos, transmitidos a mí. Es por eso que yo me graduó con la tesis denominada Literatura Oral Arangbut, que pasando los años, esa tesis estaba dormido. Luego se hizo la publicación del primer libro indígena en bilingüe, Arangbut, de la lengua Arangbut, se publica bajo la dirección de Elena Burgá Cabrera, que hoy es la viceministra de Interculturalidad. Entonces ella autoriza que se publique mi tesis convertida hoy en Relatos Orales Arangbut. Esa es la primera publicación que se hace, que da a conocer un poco la cosmovisión que tiene el pueblo Arangbut. Es interesante porque es escrita por una mujer indígena, porque de hecho que hay muchas publicaciones, pero siempre hechas con investigadores y otras personas que estuvieron en contacto con los Arangbut.
Y también yo he trabajado con el Ministerio de Educación en la elaboración de materiales educativos en la lengua Arangbut. Y luego, desde muy niña, como no tuve quizás la oportunidad de seguir otras carreras, eso siento yo que falta conocer mucho mi cultura, pero tampoco quiero que lo hagan personas que quizás ya muchos han hablado por nosotros. Queremos ser los propios Arangbut quienes queremos transmitir nuestra cultura. Y bajo esa óptica, el año pasado hice la primera presentación, exposición de pintura Arangbut, Doihei Arangbut Betone, que significa yo soy mujer Arangbut. En ellas retrato mujeres indígenas Arangbut, en el rol que cumplen dentro de la cosmovisión, dentro de los relatos del pueblo Arangbut. Entonces, esa es un poco una biografía pequeña que les puedo hacer de mi vida. En la actualidad vengo laborando como docente de educación secundaria en la localidad de Boca Colorado, en Manu. Entonces, luego sentí esa necesidad de que he visto desde muy niña cómo la minería ilegal ha ido depredándose, ¿verdad? La tala, ¿por qué he visto eso desde niña? Porque yo formo parte de la Reserva Comunal Amaracaeri, una reserva que está amenazada, y hoy el día hay una invasión grande de foráneos, mineros ilegales, madereros, inclusive concesiones mineras que han venido diciendo que traían el desarrollo, pero que a la larga solo han traído divisionismo a las comunidades, debilitamiento de las organizaciones indígenas, y por ende solo han traído cierta destrucción. Y eso hace que nosotros como pueblos indígenas no estemos fortalecidos como debe ser. Entonces, enterados nosotros, mi persona, de la llegada del Papa Francisco, hemos visto por conveniente que era una luz para los pueblos indígenas de hacernos mostrar ante el mundo qué es lo que estábamos padeciendo. Y eso no lo invento porque yo simplemente quiero decir, esto tiene una historia, que es, el pueblo indígena junto a otros pueblos indígenas de la Amazonía hemos vivido durante siglos acá, pero llega el boom del caucho. Yo les hablo un poquito más de Madre de Dios porque Carlos Elmí Fiscarra, el cauchero más grande de esta región, llega con fines de tener mano de obra barata, en este caso escogidos por los pueblos indígenas. En entonces, años atrás, se habla de que el pueblo Arangbut tenía cerca de 30.000 personas de diferentes variedades, de entre Huachipeires, Araceiri, Amaracairi, ¿no?, entre otras. Pero como él ingresa a la parte de Marios, ha ido saqueándolos, los ha exterminado, los ha ido matando. Cuentan los sabios que inclusive Carlos Fermín Fiscarral, un día que con engaños los reúne en una isla, ha matado a los Arangbut cerca de 5.000 personas. Entonces los ha arrojado al río. Eso ha hecho que se contamine el río porque empezaron los cuerpos putrefactos a contaminar el río, y eso ha traído ciertas epidemias. Quizás eso no está en ninguno de los ríos, de los libros. También sentimos que por parte del Estado, y hoy el día los tan cuestionados textos escolares, que no se habla mucho de los pueblos indígenas en la historia del Perú. Y no es algo que nosotros quizás estamos pidiéndoles, es algo que se nos debe. Entonces, por esa parte sentimos que en la historia del Perú, si bien es cierto, no queremos repetir lo que fue en el pasado, lo malo que fue, sentimos que en los textos escolares del Ministerio de Educación no está plasmada la historia de los pueblos indígenas, pueblo por pueblo. Y retomando lo otro,
en este boom del caucho, enterados de esto, el misionero dominico, padre José Álvarez, que los Aramburu le pusimos como nombre a Pantone, que significa papá viejo. Él es que tiene, de cierta forma, arriesga su vida, tiene cierto contacto y es el que ha evitado un poco que nosotros nos exterminemos por completo. Somos un grupo pequeño que hoy quedamos, tenemos nuestros problemas, la lengua está a punto de desaparecer, cada vez hay invasión de territorios frente a los pueblos indígenas. Entonces vemos pues que el Estado poco o casi nada hace para salvaguardar a los pueblos indígenas. Entonces, hemos visto esta oportunidad ante el Papa Francisco porque hemos escuchado que él escribió Laudato Si, la encíclica que habla del cuidado de la casa común. Y nosotros, los pueblos indígenas, antes de que el Papa escriba la encíclica Laudato Si, nosotros ya hacíamos eso. Siempre lo hemos hecho, el cuidado, porque creemos que el bosque es nuestra casa y tenemos una relación estrecha y cuando vemos a invasores, a los que abren caminos de cemento, a los cortadores de árboles, que a la larga eso contamina, ¿no?, el petróleo, que a la larga también convierte a esas aguas negras de la muerte. Y eso se ve en los derrames de petróleo que lo vemos casi en toda la Amazonía. No pasa en mi región, pero sí en otras partes de la Amazonía. Entonces es un poco mostrar al mundo esta realidad que vivimos los pueblos indígenas y que de alguna u otra forma estos problemas no hacen que nosotros podamos vivir en libre determinación. Tampoco sentimos que se nos respeta los derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Discriminación hay por todas partes y ese es el mensaje que nosotros quisimos dar al Papa Francisco, que cuidemos y protejamos nuestro planeta, porque es nuestra casa, pero que lo hagamos todos. Ayana, Monchinoca, Orendari, Dakanda, Amaunu Guayabo, Dakichi. Gracias, Jessica. Bueno, podemos pasar ahora, tenemos tiempo para preguntas. No sé si quieren. Felipe. Acá hay un micrófono. Pueden pasarle uno de estos. Gracias. Sí, muchas gracias a Indira y a Jessica. Tengo una pregunta para cada una. La primera, para Indira. Yo también soy sociólogo. Entonces, con la complicidad de otro sociólogo, preguntándole a una socióloga, quisiera saber cómo, de qué manera precisa la sociología te ha incidido sobre tu vocación y sobre tu comprensión de la política. Preguntado de otra manera, si no hubiera sido socióloga, ¿habría sido política? Es una primera pregunta. Y para Jessica, tú eres profesora. ¿Qué determinó tu vocación de maestra? Porque una de las profesiones más incomprendidas y postergadas en el Perú, no solamente en nuestro país, es la del docente de primaria, secundaria. Los profesores universitarios también tenemos lo nuestro, ¿no? Pero en el caso de los profesores de escuelas, de colegios, la cosa es mucho más grave, porque por lo menos todavía los profesores universitarios mantenemos cierto prestigio. Antes se nos llamaba catedráticos, que era una cosa pomposa, ¿no? Ahora nadie llama catedrático, ahora hay profesores taxi que van de un lado al otro, ¿no? Y los profesores que están consagrados a tiempo completo a la docencia en las universidades son una fracción muchísimo menor que la que había hace 40 años. Entonces, ¿qué determinó tu vocación docente, Jessica? Bueno, una gran pregunta. ¿Qué hubiera pasado? Sí, siempre es complicado
ponerse en esos escenarios. No lo sé, no sé si hubiera cambiado totalmente mi voluntad por involucrarme en la política. Probablemente no, porque como digo, venía ya de un espacio donde no necesariamente era algo que estaba divorciado de la dinámica habitual, de mi entorno. Pero sí creo que me hubiera perdido muchas cosas que hoy puedo usar para intentar hacer el tipo de política que quiero. No sé si siempre lo puedo cumplir o lo puedo lograr, pero creo que lo fundamental de esa relación en ambas cosas, de la sociología y la política, es cómo concebimos el cambio en la sociedad. Una de las cosas con las que más cuesta batallar justamente cuando uno es la expresión, ¿no?, de lo que la sociedad viene demandando, es cómo se rompen ciertos sentidos comunes, justamente, ¿no? La gente tiende a pensar que lo que es siempre fue así, ¿no? Y en países como los nuestros, eso la consecuencia de eso, ¿no?, de que esa sea una idea que se mantenga inalterable, puede ser muy, muy dolorosa. Para las mujeres lo ha sido, para los pueblos indígenas, para un vínculo armónico, más democrático entre todos quienes somos parte de una gran comunidad, de un país, puede ser terrible y peligroso. Y ciertamente hemos tenido, creo que, esa incapacidad para entender que las cosas no siempre han sido así, sino que las cosas son parte de un cambio en uno u otro sentido, para mejor algunas veces y no siempre para mejor en otras, pero es algo que la sociología aporta, ¿no? El que las cosas no son estáticas en la sociedad, no ocurrieron de manera espontánea o arbitraria, hay procesos que uno puede rastrear, que uno puede mirar en el tiempo. Y lo otro, ya no solamente por la sociología, sino también por la suerte que tuve en San Marcos, es que, claro, siempre ha habido una tensión importante entre quienes tienen una formación académica, entre quienes conocen ciertas cosas y quienes tienen que aprenderlas, ¿no? O quienes tienen que escuchar, o quienes tienen que simplemente ser espectadores. Algo que yo valoro mucho, en todo caso, del momento en el que me tocó formarme, es que hubo un conjunto de maestros que, más bien preocupados también, me parece, por lo que pasaba en el país, intentaron no buscar enseñar lo que pasaba en la sociedad, o sea, este cambio, esta idea de cambio o los procesos de cambio en nuestro país, de una manera, digamos, vertical, ¿no? Que a veces es un poco la tentación de quienes explicamos la sociedad, creer que nuestras explicaciones son todo, sino también valorar la experiencia, valorar las experiencias, ¿no? Valorar esa cotidianidad que más bien es la que alimenta la producción de conocimiento, ¿no? O la producción de conocimientos. Entonces, creo que me tocó la suerte de ser formada por ese tipo de perspectivas que no siempre están presentes en los espacios académicos, ¿no? Valorar mucho, además, en la producción de conocimiento, elementos y dinámicas como el diálogo. Y el diálogo no como algo solamente superficial o bien intencionado, ¿no? Sino como cosas tensas que tienen que ser puestas sobre la mesa para evitar que justamente la política se vuelva un escenario de guerra, de confrontación y de violencia. Eso es algo esas dos cosas al menos son las cosas que siento que van muy unidas en la actividad política y en, bueno, mi formación en la sociología, pero además en el momento en el que me tocó, afortunadamente, en la universidad en la que estuve. Muchas gracias. Sobre mi vocación. Si volviera a nacer, sería maestra nuevamente. Porque, en primer lugar, creo que eso nace desde que yo observaba mucho a mi abuela Rosa, que ella murió. Entonces, yo miraba, ella sin tener títulos, era maestra. Por la paciencia, por la forma de cómo te explicaba la vida o cualquier adversidad donde tú puedas superar. Entonces creo que nace ahí, ya desde niña. Ella me transmitía sus conocimientos. Entonces, de alguna otra forma,
estaba aplicando ya esa enseñanza hacia mí. O sea, yo de qué manera podía yo retribuir eso. Entonces, en primer lugar, que a mí también me gusta trabajar mucho con jóvenes y con niños, porque yo veo que con ellos puedes tú aplicar todos tus conocimientos, los puedes guiar, puedes hacer que ellos encaminen, ¿no?, hacia lo que quieren seguir. Entonces, creo que surge desde ahí el hecho de que yo quiera ser maestra. Y sobre el salario, eso sí lo sé, y yo creo que las cosas que hago no tanto los hago por cuánto se gana, por cuánto no. O sea, yo la primera vez que trabajé fue en el 2009, me pagaban 900 soles porque fui de reemplazo, ¿no? Y yo acababa de tener a mi bebé. Entonces yo fui a un lugar inhóspito. Inclusive, por ejemplo, Boca Colorado no es acá ni en la ciudad, soy maestra rural y lo digo con orgullo. Entonces, se va y se llega en 5 horas, pero antes era más complicado, era casi un día, tenías que ir en bote. Soy amazónica y yo prefiero ir 1000 veces en bote que en bus, porque ahí me mareo y me da una serie de cosas, ¿no? Entonces, prefiero la canoa, entre otras cosas, y que porque ahí yo no me mareo, inclusive en el avión, ¿no?, que yo vine tambaleando también. Entonces, yo pa'l monte, ¿no? O sea, lo mío es la selva. Entonces, creo que por ese lado ha hecho de que yo me adapte con facilidad a lugares remotos donde yo he podido estar en esa institución por la lejanía, aún arriesgándome, aun cuando no hay servicios básicos, pero ha hecho eso que yo valore un poquito más, ¿no? Que me comprometa más con hacer bien las cosas con los jóvenes. Esa es la realidad y yo tengo que adaptarme. Entonces, es sobre el sueldo. En ese entonces que yo fui, no era 900 soles y no me alcanzaba para nada. Entonces, generalmente el maestro vive haciendo préstamos y préstamos y préstamos, ¿no? Entonces, porque si no, no te alcanza para nada. Pero es una cosa que ya lo he sabido asimilar, lo he sabido, inclusive ya verlo, con humor, ¿no? Y hoy el día un poquito que ha mejorado nuestra... A ver, para ustedes era pues un chiste, ahora que se gana 2.000, ¿no? Y esperemos pues que el gobierno peruano, hay muchos maestros que dejan huella, que son dignos de ser admirados, y lo que yo digo solamente tocó un punto, ¿verdad? Entonces... Yo no escogí tanto y todos me dicen, inclusive hasta ahora, ¿no? Ahora que se vino las campañas políticas, Jessica, vente para acá, que Jessica, vente por acá. ¿Qué haces ahí en el colegio, profesorita de aula, no? Tú puedes estar en otras instituciones, muy bien. Entonces, no, yo en el aula estoy bien, puedo hacer muchas cosas y de paso... aprovechar mi juventud por ahora y poder transmitir eso a mis estudiantes, ¿no? Que eso es básicamente. Me encanta trabajar con jóvenes y como lo vuelvo a repetir, ¿no? Si volviera a nacer sería maestra, profesora nuevamente. Gracias. Creo que había una pregunta así. Una pregunta que tenía para ambas era, desde su perspectiva, ¿qué les entusiasma del futuro para los pueblos indígenas de Perú y qué les asusta del futuro para los pueblos indígenas? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Seguro. ¿Qué te entusiasma del futuro pensando en los pueblos indígenas? ¿Y qué te asusta del futuro pensando en los pueblos indígenas? Me entusiasma de que en algún momento el Estado peruano reconozca como debe ser a los pueblos indígenas. Su historia, su cosmovisión, su tradición, y que exista políticas donde
se nos reivindique a los pueblos indígenas y también se considere que los pueblos indígenas, aparte que cuidamos los bosques, la casa común, se considere también esos conocimientos ancestrales como aporte a la humanidad. Por ejemplo, eso del cambio climático, que no hace falta que entre un Einstein o que esté un Isaac Newton. O sea, nosotros tenemos nuestros abuelos que ellos nos han transmitido ese conocimiento y ese conocimiento ha hecho de que nosotros vivamos de manera sostenible con la naturaleza. Cosa que eso no sabe el empresario, cosa que eso no sabe el que destruye a los fabricantes de otros países. Entonces, de esa forma me entusiasma a mí que el conocimiento de los pueblos indígenas puede aportar a la humanidad en el cuidado de la casa común y entre de otras ciencias más. ¿Qué es lo que me da miedo? De que sigamos como estamos y que poco a poco estemos desapareciendo, de que no hagamos nada. El mensaje del Papa tuvo un impacto positivo. Y wow, y todo el mundo, a veces cuando estoy en la calle me dice Jessica, y no sé ni lo que me está pasando, y a veces me digo, no soy yo, estuve ahí yo presente. O sea, es cierto que ese mensaje tuvo ese impacto positivo, pero un día me dieron la oportunidad de escribir un artículo donde lo escribí ahí para la revista Chasqui. Entonces, ahí, por ejemplo, me decían, pero después de la visita del Papa, ¿qué? Esa es la pregunta. Bueno, no tanto depende de mí, yo ya hice mi papel. El problema te lo pregunto a ti, señor periodista, le dije, ¿no? O sea, a ti, al empresario, a todos. O sea, ¿qué hacemos? Yo como comunidad, yo como universidad, yo como una asociación civil, ¿qué hago para que estos pueblos indígenas no desaparezcan? Entonces, a la larga, me daría mucha pena que el Estado primero nos dice, esta es su comunidad, pero luego concesiona a una empresa petrolera, a gasífera, puede ser a un concesionario minero, diciendo que, no, solo de acá para acá, o sea, de donde están tus pies para arriba es tuyo, pero lo de subsuelo no es, ¿no? Y encima, o sea, nos hablan de desarrollo, pero que a la larga la minería solo nos dejan con mercurio, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo temo, o sea, que todos los 48 pueblos, o sea, las lenguas que se hablan desaparezcan por completo, que no se plasme ya nomás en la historia del Perú la existencia de nosotros. Tengo miedo a que ya no nos permitan dejar en libre determinación y que a la larga a nosotros nos recuerden como la cultura chavín, como la cultura inca, en museos nada más, pero ya no como una cultura viva. Ese es mi temor. Gracias. A ver, ¿qué me entusiasma? Bueno, me entusiasma ver mujeres como Jessica, me entusiasma que cuando ahora en nuestro país hablamos de los pueblos indígenas, no solamente hablamos de ellos de manera externa, ¿no? Como hablando en nombre de, sino que la voz y la presencia de los pueblos indígenas se da en primera persona y de manera protagónica. Esto además de diferentes maneras. Hay pueblos indígenas que lo que han hecho en los últimos años o ganado en los últimos años es afirmar su identidad, sus derechos en las comunidades, pero también ha habido una corriente muy importante de reconocimiento de la cultura de los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces yo, que soy una mujer que he nacido en una ciudad, que creció en una ciudad, puedo reconocer y puedo sentirme orgullosa de mis raíces andinas, por ejemplo, sin necesariamente vivir hoy en una comunidad ni nada. Entonces, esa corriente, digamos, eso que se ha ganado no es poca cosa en un país donde hemos estado acostumbrados más bien a vivir no solamente de espaldas a los pueblos indígenas, sino además negando el valor de la diversidad cultural que nos acompaña. ¿Qué siento o qué me preocupa o qué temor siento? Creo que la otra cara de la moneda de eso mismo, ¿no? Y la otra cara de la moneda de eso mismo es que en medio de esta ampliación de reconocimiento del protagonismo de los pueblos indígenas, lo que pasa es que termine diluyéndose más bien los pendientes que hay para con los pueblos indígenas de manera real y práctica, ¿no? O sea, tenemos en nuestro país reconocido el convenio 169, tenemos algunos avances en materias de políticas y normas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, pero todos sabemos que no necesariamente se cumplen, que no necesariamente hay derechos garantizados de manera concreta, ¿no? Y con perspectiva
digamos, pertinente en términos interculturales. Entonces, ese es un riesgo y ese también es a veces un temor para quienes sentimos un poquito de alegría o de esperanza ante los avances, ¿no? Que las cosas terminen siendo simplemente celebradas de manera superficial, pero no terminemos de ver los grandes y profundos todavía pendientes que se tiene, no para darle a alguien, ¿no? Como si fuera una especie de favor, sino para que desde los propios pueblos y las comunidades se terminen de entender el valor y la profundidad de lo que se dice cuando se habla de autonomía, cuando se habla de autodeterminación, cuando se habla de consentimiento, ¿no es cierto? Cuando se habla de participar en la definición de las perspectivas de desarrollo, que yo creo que ahí todavía sí estamos un poco lejanos, ¿no? Porque hay mucha resistencia todavía desde el Estado para involucrar activamente a los pueblos indígenas en la definición de estos ejes sobre los cuales se desarrolla nuestro país, ¿no? Hay un reconocimiento en unos ámbitos, pero hay mucha resistencia todavía en otros, y entonces permitir en una dimensión y negar en la otra, yo creo que es una estrategia en la que a veces lastimosamente lo que se busca es frenar posibles avances. Así que me daría mucho miedo que simplemente nos quedemos satisfechos con un reconocimiento parcial y no terminemos de entender la profundidad todavía de la necesidad de cumplir realmente, ¿no? O sea, realmente en la práctica derechos que nos equiparen a todos como ciudadanos, pero reconociendo esas diferencias que hay, que obviamente contribuyen a que las culturas permanezcan vivas en nuestro país. Gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional. Los presentes, entonces les pido un fuerte aplauso para nuestras dos panelistas. Muchas gracias Indira, muchas gracias Jessica.